Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de un tema muy importante para el conocimiento de cualquier persona. Es un tema que aún los cristianos poco conocen y es necesario saber de que estamos en un tiempo ya de los finales de los tiempos proféticos. Pronto Jesucristo regresará al planeta Tierra y debemos saber todo lo que Dios ha dispuesto a través del tiempo. Dios es Dios de plan. Todo lo que Dios ha establecido se ha ido cumpliendo de generación en generación. El final Dios ya lo creó, así que Dios desde el principio ya sabe el final. Dios está trabajando con generaciones en la tierra. Hoy hablaremos de las 3 naciones que Dios ha establecido en bendición al mundo. Dios es quien llama, Dios es quien escoge y Dios es quien envía a bendecir a otras personas. En este caso estamos hablando de naciones y hoy hablaremos de 3 naciones de bendición de Dios al mundo, como son las naciones de Israel, la nación de la Iglesia cristiana y la nación de los Estados Unidos de América. Posiblemente conozcan las primeras 2 naciones y la tercera posiblemente no hayan oído hablar mucho de lo que Dios ha hecho en esta nación. Por eso quédense con nosotros, estaremos hablando de estas 3 naciones y habrá mucha revelación de todo lo que Dios ha contemplado para los tiempos de hoy. Las 3 naciones están predicando el Evangelio de Jesucristo o han sido llamadas para predicar de Jesucristo. Hoy estamos en el tiempo de la Iglesia y el tiempo también de los Estados Unidos, pero pronto llegará el tiempo de Israel. Hoy se predica el Evangelio por fe. Cuando venga Israel se predicará el Evangelio por medio de el sacrificio humano. Habrá que dar su propia vida para la salvación. Por eso hoy estaremos analizando las escrituras de estas 3 naciones. Bueno, y para el que, yo hago la aclaración que para que el que diga que la iglesia es el pueblo de Dios, dice en Primera de Pedro 2:9, dice lo siguiente: mas vosotros, hablando del pueblo de Dios, por supuesto. La iglesia. Sí, la iglesia, porque la iglesia es una nación, es un pueblo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios mismo en su palabra está llamando a la iglesia como una nación santa y como su pueblo. Así que por eso mi esposo puso 3 pueblos: el pueblo de Estados Unidos, el pueblo que es la iglesia y, bueno, Israel. Así es, los judíos, el pueblo judío, que es los hijos de los patriarcas, donde Dios ha dado todas las promesas y las bendiciones, porque a través de ellos nos viene a toda la tierra las bendiciones que Dios les dio al pueblo judío, nos las hizo partícipes a nosotros, y de allí viene, de los judíos, vienen todas esas bendiciones. De Abraham, cuando Dios le dijo que iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Así que estamos todos esperando que se cumplan muchos acontecimientos, y la palabra de Dios se ha cumplido en todo momento, en todo lugar y en cada tiempo. Entonces, si tú crees o no crees la palabra de Dios, de todas maneras, esos actos que todavía están escritos en la Biblia, que se van a cumplir, que son hechos proféticos que se van a cumplir aunque tú no creas. Pero si crees, es mejor, porque entonces te haces partícipe de las bendiciones de Dios. Así que más vale creer todo lo que aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios, está escrito, se ha cumplido y se va a cumplir. Así que te invitamos a que
abras tu corazón y no nada más tu mente, sino tu corazón a creer la palabra de Dios, a tener fe en Jesucristo y en todo lo que Él hizo y obtuvo en bendiciones para con cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que hagas a Jesucristo tu Señor, que lo invites personalmente y vas a ver cómo tu vida cobra un giro tan bendecido. Así que enhorabuena, Dios les bendiga a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahí nos dice, según lo que leímos, ¿no? Según 1 de Pedro 2:9, nos habla que somos un pueblo adquirido. Para que haya una adquisición, pues tiene que haber una compra-venta. Exacto. Así es. Y en este caso fue Jesucristo, La sangre de Jesucristo. quien murió por nosotros en la cruz. Hubo un precio que pagar. Hubo un precio que pagar para que entonces fuésemos un linaje escogido, real, sacerdocio y nación santa. Pasamos de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Quiero sí. ser directo porque es una enseñanza que está en la Biblia. Eso lo enseña la Antes Escritura. estábamos en tinieblas, estábamos bajo otro señorío. Así Ahora estamos en el señorío de Jesucristo y Dios nos ha comprado para servirle a Él. Por eso somos una nación santa, apartada del pecado. Sí, en otras palabras, Dios compró la santidad para nosotros, para que nosotros sigamos siendo santos. Sí. Así es. Y ahí nos dice el propósito para qué Dios hizo esto. Para que dice ahí, Anunciemos. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí vuelve a decir en el versículo 10, da la razón de por qué Dios nos compró. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que aquí nos habla de que hemos alcanzado la misericordia, en otras palabras hemos alcanzado la gracia, es lo que dice Efesios 2:8. El favor inmerecido. Sí, gracia es favor inmerecido y favor es la concesión divina. Así, el regalo de Dios. Y todo eso está en Efesios 2:8, que habla que por gracia hemos sido salvos y esto no es de nosotros, pues es un don que viene de Dios. En cuanto a lo que dijo mi esposo, de que fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de Dios, aquí en la Biblia, en Hechos 26:17, dice, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, antes de ser cristianos estábamos adorando otros dioses, estábamos en las prácticas de lo oculto, inclusive estábamos haciendo sacrificios a dioses paganos y por eso Dios tuvo misericordia de nosotros y esta es la iglesia. La iglesia es un cambio, una transformación que solamente en Cristo pudo haber. Pero vamos al principio, ¿desde cuándo comienza esta salvación establecida por Dios a las naciones gentiles? Porque todas las naciones estaban contaminadas en la idolatría. La Biblia dice en Deuteronomio que todos los pueblos, todas las naciones del planeta Tierra estaban adorando al sol, la luna, las estrellas. La religión de los astros, la religión astral, es la religión más antigua que podemos conocer en toda la humanidad. En Deuteronomio capítulo 4 está hablando Dios en el versículo 19. Dice la Escritura: no sea que alce sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí tenemos, Dios es quien está estableciendo todo
Las personas que no quieren estar con Dios estarán con otros dioses. Entonces Dios dice que Él ha concedido esta religión para que las personas adoren el sol, la luna, las estrellas, el ejército del cielo. O sea, el que no quiera servir a Dios, porque no han querido. Dios los va a entregar creer. a esos. Los va a dejar para que crean en lo que no Entonces, es cierto. Luego dice aquí, por eso vendrán problemas. pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Es lo que sucedió cuando Dios sacó a Israel de Egipto. En Egipto se adoraban dioses extraños, se adoraban dioses paganos. Entonces Dios sacó a Israel para cambiar su adoración, cambiar su mentalidad. Entonces Dios estableció sus mandamientos, los 10 mandamientos y todos los estatutos y leyes que hablan de la santidad de Dios. Fueron apartados del pecado. Por eso la iglesia, hemos leído en Primera de Pedro, es una nación santa. Así que la santidad está siempre de por medio porque Dios es santo. Pero cuando comenzó este proceso de salvación, donde Dios escogió a 3 naciones de manera particular, a Israel, la iglesia cristiana al tiempo de hoy y también a la nación de los Estados Unidos de América, todo comenzó con un pacto que Dios estableció con un hombre cuya familia adoraba al sol, la luna, las estrellas. Dice la Biblia que esta familia adoraba al dios Luna, el dios Sin, era el dios de la Mesopotamia, el dios que se adoraba en esa región, y en Mesopotamia, lo que hoy es la nación de Irak, allí Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Dios llama a este hombre para sacarlo del pecado, para sacarlo de la maldición de la idolatría, para sacarlo de toda maldición que él está viviendo, para hacer algo nuevo a partir de Abraham. Por eso Abraham, dice la Biblia, oyó a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham fue un hombre de fe. Así que Dios escogió a este hombre y a partir de Abraham empezó la historia moderna al tiempo que estamos viviendo, y debemos conocer entonces cuál fue el pacto que Dios estableció con Abraham. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia que Dios estaba viendo al futuro la salvación de todas las naciones gentiles. Dios estaba viendo a México, Dios estaba viendo a Guatemala, Dios estaba viendo a Chile, a Argentina, Dios estaba viendo a Francia, Dios estaba viendo a España, Dios estaba viendo las naciones al futuro. Eran naciones que necesitaban ser salvas, eran naciones que necesitaban oír de Dios, recibir el Evangelio de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Dios llamó a Abraham, ya Dios estaba pensando en todas las naciones gentiles como nosotros. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí tenemos la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: en ti, Abraham, a partir de ti, todas las naciones al futuro serán bendecidas. Por eso dice la bendición también, partió desde Abraham. Sí, dice el siguiente versículo: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, Abraham es el padre de la fe. Nosotros hemos creído a Jesucristo por fe. Ahora nosotros estamos en el pacto que Dios estableció con Abraham, un pacto de prosperidad. Dios prosperó a Abraham en todo lo que emprendió. Lo sacó de la maldición y lo introdujo y de la idolatría, a la bendición. Y de la idolatría. Sí,
lo sacó de la maldición de la idolatría y lo introdujo a la bendición de Dios. Dios es prosperidad. Por ejemplo, todo lo que hizo Abraham prosperó. Aquí en Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Sí, Dios abomina todo lo que tiene que ver con la adoración de ídolos, porque detrás de un ídolo es donde se ocultan están los demonios. Los demonios. Dios no hizo al hombre para adorar demonios. Dios no hizo el cuerpo del ser humano para que se llene de demonios. Los demonios están de manera ilegal en el planeta Tierra, andan buscando un cuerpo donde introducirse, y la forma astuta en que un demonio puede introducirse en un cuerpo es a través de una adoración a un ídolo o a un dios pagano. A un ídolo pagano. Exacto. Así que este es el gran engaño del diablo, la religión que se ha establecido en el mundo entero. Por eso vino Jesucristo para dar conocimiento de la verdad y ser libres, pero todo comienza con un hombre llamado Abraham. Pero como Dios estaba pensando en bendecir a todas naciones a través de naciones, sí, porque Dios bendice naciones a través de otras naciones, pero estas otras naciones eran naciones que iban a ser diferentes a las otras naciones, iban a ser naciones que iban a nacer en la santidad de Dios. Abraham fue apartado del pecado para caminar en santidad, pero dice la Biblia en Isaías, para rendir su vida al Dios único y verdadero, sí, y no practicar la idolatría, o sea, ningún otro Dios. Isaías 51:2. Solamente el Dios vivo y verdadero, y el Dios vivo y verdadero es Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. La enseñanza está en que una nación sale de la idolatría, los lomos de una persona. De otra manera, sale de los hijos de una persona. Pero para que hayan hijos en el varón, se necesita la mujer. Claro. Por eso Dios desde el principio estableció el matrimonio entre un varón y una mujer. El diablo destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Ahora Dios estaba llamando a la santidad a un matrimonio, el matrimonio de Abraham y de Sara. Y es lo que dice Isaías 51:2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí está. El matrimonio son dos en uno. Dejará el padre a su madre, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un misterio el matrimonio porque dos se hacen uno. Por eso el esposo y la esposa tienen que caminar en el mismo pensamiento, tienen que bendecir sus propios cuerpos porque son uno. El esposo no puede maldecir al cuerpo de la esposa, ni la esposa al cuerpo del esposo, porque se maldeciría a sí mismo, porque los dos son uno. Por eso dice aquí en Isaías, volvamos a leer Isaías 51:2, está hablando del matrimonio de Abraham y Sara, y Dios dijo, cuando era uno, o sea que Dios llamó a Abraham y a Sara porque Dios iba a hacer algo nuevo en este matrimonio, pero debemos saber que eran ya de la tercera edad. Tanto Abraham como Sara eran personas ancianas y además Sara no había podido tener había hijo, sido estéril. Siempre fue estéril. Sí. Así que Dios llamó aquí a una mujer estéril, anciana, ya pasada del tiempo de la fructificación, la edad para tener igual hijos. En Abraham. Sí. Y aquí está, porque Dios es Dios de milagros. Sí. Aquí empieza la salvación que Dios establecería a las naciones, porque la salvación no iba a depender del hombre, del pensamiento humano,
de los recursos propios del ser humano o de una nación. No, Dios no depende de nadie. Dios es absoluto, soberano, y Él puso aquí la enseñanza que tenemos en Abraham y en Sara para bendecir a todas las naciones del planeta Tierra. Volvamos a leer Isaías 51:2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Uno solo. Y lo bendije. Lo llamé, lo bendije. Y lo multipliqué. Y lo multipliqué. Le di hijos, dice Dios. De una pareja de ancianos salieron como las estrellas del mar, ¿no? Bueno, vemos a Abraham, él tenía varios pronombres, o vamos a decir halagos, ¿no? De parte de Dios en la Biblia. Lo encontramos como el padre de la fe, según leímos en Gálatas. El padre, también dice Romanos, lo habla como el padre de la circuncisión. Sí. Lo tenemos como el padre también de naciones, eso incluye tanto de judíos como gentiles. El padre, o bueno, también el amigo de Dios, por eso muchos personajes del Antiguo Testamento se basaban en Abraham, tu amigo, para pedir algo a Dios. Lo hacían a través de Abraham, o usaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, antes de que conocieran a Dios como es. Así se oraba. Y bueno, también en Hebreos, ¿no? También tenemos ahí cuando dice Hebreos que de sus lomos iba a venir el sacerdocio. Que en otras palabras, en Abraham fue bendecido también el sacerdocio en la tierra, porque después vendría la tribu de Leví, que es la tribu de los sacerdotes y levitas. Sí, por eso Dios le dijo a Abraham, Abraham, a partir de ti viene la bendición hacia el futuro, de tus lomos van a salir muchos hijos que serán de bendición a todo el mundo. Dios es Dios de bendición a las naciones del planeta Tierra, pero debemos comprender algo y tenerlo muy claro. Abraham tuvo muchos hijos. Abraham tuvo varios hijos, varios nietos, bisnietos, y muchos de los descendientes de Abraham se fueron a radicar, dice la Biblia, a lo que era el extremo oriente. Para ponerlo de una manera muy clara, son los países que están en el Asia, en el Pacífico asiático, son los países que tienen que ver como China y todos estos países de la costa pacífica. Pero Dios dijo algo importante: Abraham, no todos tus hijos serán la bendición que yo voy a determinar en la línea mesiánica, porque Dios estableció que el Mesías vendría al planeta Tierra, y no de todos los hijos de Abraham iba a venir el Mesías, solamente de el pacto que Dios estableció con Abraham, para que de allí se estableciera la línea mesiánica, y sobre esa línea mesiánica eran donde se iban a formar tres naciones: Israel, la Iglesia y los Estados Unidos. Ninguna otra nación. Eran tres naciones para bendecir otras naciones. Vayamos a Génesis capítulo 17, versículos del 7 al 8. Allí Dios está diciéndole a Abraham: Abraham, solamente en Isaac voy a bendecirte en la línea mesiánica. 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. En tu descendencia después de ti. Versículo 19. Respondió Dios diciendo: Sara, tu mujer, te dará a luz. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pacto perpetuo que Dios estableció con Abraham para que tuviese un hijo en su vejez,
Abraham tuvo este hijo llamado Isaac a los 100 años de edad. Sara tenía 90 años de edad. Era el hijo de la promesa. Abraham tuvo otros hijos, pero el hijo del pacto era Isaac. Claro. Y sobre Isaac iba a venir la descendencia de la bendición de la línea mesiánica. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que Dios establece un pacto con Abraham. Ese pacto lo sostiene con Isaac. Es el mismo pacto que sostiene con el hijo de Isaac, Jacob. Y de Jacob es donde nace la nación de Israel. Por Romanos eso 9:7. también dice aquí, ¿no?, que en cuanto al hijo que tuvo con la criada de... Con Agar, con una Agar, egipcia, dijo también pero el Señor, ese hijo sí, no era el hijo del pacto. Aquí la Escritura lo era declara. otro hijo. Dice, y en cuanto a Ismael, está hablando de ese hijo. De allí vinieron los árabes. También te he oído. Y he aquí, le bendeciré y le haré fructificar Y vaya si bendijo multiplicar Dios a los árabes. mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, Así es. el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Sí, Abraham tuvo un hijo con una mujer egipcia, le llama la Biblia en la carne, pero era hijo de Abraham. Y Dios dijo, como es tu hijo Abraham, Lo voy a bendecir. yo lo voy a Lo voy a bendecir. multiplicar. Y también él será padre de príncipes de naciones. Pero mi pacto... Pero mi pacto está con Isaac, no con Ismael. Exacto, con el hijo Mi que te pacto va a estará con Israel, no con los árabes. Sara. Porque hay que entender hoy en día todo el conflicto que está sucediendo en el Medio Así es. Oriente. Es por Así eso que también estas naciones todo el tiempo han estado en discordia, pero realmente todos los hijos de Isaac son, la herencia viene Abraham, Isaac y Jacob. Ese es lo que establece Dios, esa línea de pacto con Dios. Y aunque ellos, los demás, son bendecidos, Dios estableció ese pacto con Abraham y sus hijos. Sí, vamos a leer Romanos 9, del 7 al 9, estamos en el Nuevo Testamento, todo se confirma porque tanto el Antiguo Testamento, allí se establecen las bases, los fundamentos, y en el Nuevo Testamento tenemos ya la revelación propia del Espíritu Santo para confirmar la verdad. Romanos 9, del 7 al 9. Ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada Ahí está descendencia. otra vez señalándolo. Esto es, no los que son hijos según la carne Ahí está. son los hijos de Dios, sino En los Isaac. que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que Dios hizo un gran milagro al dar nacimiento a Isaac. En una mujer de 90 años de edad, nunca había tenido hijos, a un hombre de 100 años de edad. Y esto también pasó Es porque el gran milagro de Dios. como realmente Abraham y Sara eran ya personas de edad, pensaron que cómo iba Dios a cumplir esa palabra que les había dicho y Pero Abraham no dudó. quisieron ayudar a Dios, pero sí, entonces No, Sara pero fue... Abraham Sí, se mantuvo, Se dice la mantuvo, Biblia se en mantuvo. Romanos, aún viendo su condición Que de era ser como- anciano, él no perdió su fe. sí. Entonces Sara por eso le dijo a Abraham, te doy mi... Cometieron errores como todo ser humano aquí en la tierra, a veces nos precipitamos y creo que todo ello está enseñado en la Biblia para que tomemos el ejemplo. Tenemos que esperar en Dios. Dios cumple sus promesas, no desesperarnos. Si Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Tenemos un cuadro que presenta la línea mesiánica desde Abraham hasta todas las naciones del planeta Tierra. Es la línea que ya parte de Abraham, porque en esa línea podemos ir conociendo todo lo que ha venido ocurriendo. Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob, Jacob Después cambió su nombre a Israel. se le cambió el nombre a Israel,
de Israel nace el reino de David, del rey David, porque estaba profetizado que del reino de David en la carne iba a venir el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Y de Jesucristo nacería la iglesia de Jesucristo, que representa el cuerpo espiritual de Cristo, y de la iglesia iba a nacer otra nación, los Estados Unidos de América. Esta nación nació sobre el fundamento de la palabra de Dios. O sea, no hay otra nación que haya nacido de América fueron en la palabra de Dios. Los creyentes. Estados Unidos estaban en el plan de Dios. Ahora, la iglesia y los Estados Unidos como nación le sirven a Jesucristo para predicar el evangelio a todas las naciones del mundo. Y por eso vamos a ir a leer un poco sobre lo que ha sucedido por el tiempo que tenemos. Bueno, primero vamos a leer Romanos 9 del 4 al 5. Que son israelitas, los cuales son de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios, dice la carta de Romanos. Dios bajó a la tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Así que vino de esta línea mesiánica Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel. De Israel se establece el reino de David, y en el reino de David viene Jesucristo. Y de Jesucristo ya nace la iglesia, y de la iglesia se empieza a bendecir otras naciones. Pero hay una nación que nace en el fundamento de la Biblia, que es la palabra de Dios, como son los Estados Unidos de América. Tenemos cuadros donde hablan acerca de estas tres naciones: Israel, la iglesia de Jesucristo y los Estados Unidos de América. Comenzamos hablando un poco de la iglesia. La iglesia, ya dijimos que es una nación. Exacto. Es una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Entonces la iglesia está predicando desde hace 21 siglos el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia nos va enseñando cómo Jesucristo llamó a predicar el evangelio desde Jerusalén. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis el poder que viene del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos un esquema de los tiempos. La historia puede hablar sobre lo que presentamos aquí, porque el evangelio empezó en Jerusalén, pero de Jerusalén llegó a Roma. Vamos a leer Hechos capítulo 23, versículo 11, porque Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo, y el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: así como has predicado en Jerusalén, es necesario que vayas a Roma. Fue el apóstol Pablo el comisionado por el Señor Jesucristo a predicar en Roma. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Roma. Y aquí tenemos un cuadro que habla de cómo se fue extendiendo la predicación del evangelio de nación a nación, de Jerusalén a Roma, de Roma a Inglaterra, de Inglaterra a los Estados Unidos de América, y de los Estados Unidos de América Dios ha usado esta nación para enviar misioneros a todo el mundo, porque era el plan de Dios. Tenemos un cuadro de la restauración que Dios empieza a hacer desde el siglo XVI. Hay restauraciones, como fue la justificación por fe, porque se estaba predicando
otro evangelio, se predicaba de las obras, hasta que Dios reveló que la predicación desde el inicio era fe, fe, fe. La fe que empezó con Abraham. Abraham era el padre de la fe, pero a través del tiempo se fue perdiendo esta predicación hasta que Dios empezó a restaurar en el siglo XVI. 1517 es la justificación por fe, la restauración, después se restaura el bautismo en agua, después la restauración de la santidad, después de la sanidad, del bautismo con el Espíritu Santo, ya fue en el siglo XX, y estamos ahora en la manifestación de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, donde estamos conociendo el poder de la autoridad que Dios ha establecido a la iglesia en la unción de lo apostólico y profético. Todo esto Dios lo ha ido restaurando a través de los tiempos. Llegó el evangelio a los Estados Unidos. Vamos a ver el cuadro que habla cómo el evangelio llegó de Inglaterra. Eran cristianos que salieron de Inglaterra, fueron misioneros, se les conoció como los peregrinos de Inglaterra, y los puritanos, ellos querían estaban queriendo vivir una vida pura, y santa, santidad, en la fe de Jesucristo. así como Dios llamó a Abraham para vivir en santidad. Y entonces, como allá eran perseguidos o no cristianos podían, salieron de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos. Fueron a otro territorio para vivir una vida santa, agradable a Dios. Entonces, Inglaterra tenía ya algunos territorios en América, era un lugar a donde el rey James, los envió, pero Santiago, Jacobo. Sí, Jacobo, Santiago, y ellos llegaron a ese territorio, pero ellos no llegaron nada más para vivir por vivir y establecer sus propias familias. Ellos desde el principio establecieron un pacto fundamentado en la Biblia. Hicieron una constitución basada en la palabra de Dios. Vamos a ver un video que habla del pacto que se le conoce. No, eso fue después. Eso fue después. El pacto de Mayflower, porque la constitución fue 70 años después de este pacto que establecieron los primeros cristianos que fueron a América y establecieron las bases para una nación cristiana, una nación fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver un video que habla de este pacto que se le conoce como el pacto de Mayflower. El Pacto del Mayflower fue un conjunto de leyes y normas que los peregrinos en Plymouth, Massachusetts, seguían para poder ser independientes y gobernarse a sí mismos. Los peregrinos habían salido de Inglaterra para obtener libertad de religión y querían asegurarse que la paz y la prosperidad perdurasen, por lo que el Pacto de Mayflower fue escrito. El pacto fue firmado por todos los hombres en Plymouth y todos estuvieron de acuerdo en seguir sus términos. Los colonos siguieron el pacto y la colonia sobrevivió. Un año más tarde, un hombre llamado John Pierce enmendó algunos artículos para que el gobierno británico lo apoyase. El pacto continuó gobernando a la colonia de Plymouth por más de 70 años. A medida que las colonias estadounidenses crecían y más personas inmigraron desde Gran Bretaña, el gobierno británico no quería perder el poder y control sobre los Estados Unidos. A mediados de los años 1700, el rey de Inglaterra comenzó a cobrarles impuestos a los colonos, por lo que ellos sentían que era cada vez más difícil gobernarse a sí mismos. Esto comenzó la Guerra de la Independencia y los colonos de Estados Unidos finalmente declararon su independencia de Gran Bretaña. La Constitución de los Estados Unidos fue la primera constitución de modelo a otras naciones de la tierra. Es la constitución modelo, fundamentada esta constitución en los principios judeo-cristianos, fundamentada esta constitución en principios de la palabra de Dios. 70 años después del pacto de Mayflower viene la independencia
de América, de Inglaterra, y Su se primera establece constitución. esta constitución. Esta constitución fue el modelo para muchas constituciones en las naciones latinoamericanas, inclusive México, y para naciones europeas como inclusive Francia. Así que es una constitución que es ejemplo para otras naciones y por eso se le considera a los Estados Unidos una nación de leyes. Vamos a ver otro video donde habla de todo este proceso de cómo un grupo de cristianos establecen estos principios hasta que se constituye la nación de los Estados Unidos tal como la conocemos hoy. Veamos. El Mayflower y el nacimiento de Estados Unidos. Cuando el barco Mayflower atracó en la costa de Massachusetts, el grupo de peregrinos que llega nunca se habría podido imaginar lo que aquella tierra llegaría a significar para ellos. Únicamente buscaban un lugar donde poder disfrutar de la libertad de culto. Como muchas veces ocurre en la vida, la realidad se convirtió en algo mucho más grande que el plan original. Desembarcando aquí, en Plymouth Rock, y estableciéndose en los alrededores, los peregrinos hicieron frente al primer invierno. Perdieron a más de 40 de sus amigos, pero gracias a la generosidad de los nativos americanos de aquella zona, los demás pudieron sobrevivir. Conforme iban pasando los años, más personas realizaron este viaje. Aquí encontraron un lugar donde asentarse. La costa este estaba cada vez más poblada y llegaron a formarse 13 colonias. Cuando surge el conflicto de la Guerra de Independencia, estas 13 colonias estaban bajo el gobierno de la corona británica. La tensión había ido creciendo con el paso de los años, hasta que finalmente estalló la guerra entre las colonias y la corona. Los británicos son vencidos y las colonias firman la Declaración de Independencia, aquí en la Sala de la Independencia en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. 4 días más tarde, el 8 de julio, las campanas repican en Filadelfia cuando la declaración es leída en voz alta. Una de estas campanas que sonaron es la llamada Campana de la Libertad, que más adelante se convertiría en un símbolo de libertad. A lo largo de los años, América se convirtió en el paraíso para aquellos que buscaban refugio de la persecución religiosa. Aunque era en Europa donde había nacido la Reforma Protestante, en muchos países se había estancado. La nueva religión, que había sacado a la luz doctrinas olvidadas, ahora controlaba y disciplinaba, como antes lo había hecho la Iglesia Madre. No aceptaban a los disidentes ni a los inconformistas. Algunas personas buscaban nuevas oportunidades y esta nueva tierra por descubrir resultaba un lugar apropiado para ello. Los nuevos peregrinos eran conscientes de la tiranía que las iglesias oficiales habían impuesto en Europa y reconocían la corrupción de sus dirigentes y predicadores, a menudo lacayos del gobierno. Para evitar esto, los padres fundadores elaboran la Constitución y la Carta de Derechos, que son las bases del gobierno de los Estados Unidos de América. Fueron muy cuidadosos para que ambas instituciones, Iglesia y Estado, permanecieran separadas. De esta manera se lee: el Congreso no debe hacer ninguna ley que establezca una religión, ni tampoco prohibir el libre ejercicio de ella. La Iglesia no estaba más bajo de la jurisdicción del Estado y el Estado no podía favorecer a ninguna iglesia en especial. Por el contrario, todos debían ser iguales ante la ley. Fue Benjamin Franklin quien dijo: creo que la religión es buena cuando se sostiene a sí misma. Tal es así que la religión en Estados Unidos no depende financieramente del Estado. Esto fomentó la formación de muchas iglesias. No había, ni tampoco hay ahora, una iglesia oficial en Estados Unidos de América. No hay una denominación o religión oficial. Por el contrario, prima el principio de la separación entre la iglesia y el Estado.
Esto, más que ninguna otra cosa, es lo que ayudó a hacer grande a Estados Unidos y ha sido la base de su próspero pasado y presente. La libertad de culto es la base de todas las demás libertades. Y cuando esto es así, las demás se suceden en rápida progresión. América será el suelo fértil en el que muchas iglesias surgen. Durante las sucesivas semanas y meses, veremos algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar y se desarrollaron en esta tierra de libertad. Hoy estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio de Jesucristo por parte de la Iglesia y de manera especial por esta gran nación, los Estados Unidos de América. Pero debemos conocer también de que hay un enemigo de lo que Dios ha establecido en bendición. Dios está de por medio en que todas las naciones sean salvas, pero siempre el diablo estará tratando de oponerse en el trabajo de estas tres naciones. Y la historia lo registra, todo lo que ha sucedido con Israel, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos murieron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto a una nación sufrir, así que el diablo ha atacado como nunca al pueblo judío, pero también ha atacado a la iglesia cristiana. La iglesia tiene 21 siglos y estamos en una guerra que cada día se intensifica. Por eso Dios dio conocimiento revelado de la guerra espiritual después del nacimiento de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y vino la guerra de los 6 días. En esa guerra de los 6 días, Israel conquistó el doble de su territorio y conquistó también Jerusalén. Y a partir de allí, estoy hablando de los años 60, vino un despertar de la oración en las iglesias cristianas en el mundo entero. Y Dios empezó a revelar de la autoridad que la iglesia tiene para hacer guerra contra un diablo ya derrotado. Por eso la enseñanza de guerra espiritual es importante. Y si hay una nación donde más se ha enseñado o donde más se ha cultivado lo que es la guerra espiritual, son los Estados Unidos. En los Estados Unidos Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a todas las naciones de la tierra. Y la enseñanza de la guerra ha sido fundamental. Esta nación de Estados Unidos hoy en día es el poder militar número 1 en el mundo. Y también otro poder militar que debemos conocer es el poder militar de Israel. Porque Dios dio nacimiento a Israel para la guerra. Los Estados Unidos es una nación de bendición, de prosperidad, es una nación de refugio. ¿Cuántos han ido a los Estados Unidos a refugiarse porque están huyendo de sus propios países? ¿Cuántas personas han hecho otra vida en los Estados Unidos? Porque Dios estableció a esta nación como una nación de bendición a el mundo entero. Así que la iglesia hoy en día está predicando a Jesucristo como nunca, haciendo guerra al enemigo, pero el diablo ha estado atacando como nunca a los Estados Unidos. Por eso estamos viendo iglesias satánicas en los Estados Unidos, estamos viendo tantas redes de la delincuencia organizada dentro de los Estados Unidos que tienen que ver con la pedofilia, que tienen que ver con prácticas del ocultismo, que tienen que ver con diferentes sectas que están perturbando la paz de la familia. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual contra esas fuerzas espirituales y seguir predicando el Evangelio. Así que estas tres naciones, Israel, la Iglesia, Estados Unidos, son naciones de bendición, pero son las naciones más atacadas por el diablo. Pero dice la Biblia que al final habrá victoria. Saldremos siempre en victoria. Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 21. Tenemos
otras gráficas. Por ejemplo, la nación de los Estados Unidos le ha dado el mayor refugio a los judíos. Toda la nación de Israel hoy en día son como 7 mil millones, no, son 7 millones, ¿cuántos son? 7 mil millones de habitantes en Israel. No, y 7 billones en la tierra. Dirás No. 7 millones en Israel. 7 millones Y en son Israel. 4 millones 7 millones en Estados Israel, Unidos, exactamente. En Estados Unidos. Pero en Estados 4 millones, Unidos 4 millones 30 mil. casi es la población equivalente a lo que hay allá en el En Medio Israel. Oriente. Aquí tenemos un cuadro donde hablan de las diferentes ciudades que han cobijado a los judíos. Por ejemplo, Nueva York, 2 millones de judíos habitan en Nueva York y están distribuidos. En total hay más de 4 millones de judíos habitando en los Estados Unidos. Tomando en consideración que Nueva York es una ciudad de 8 millones de personas, esto quiere decir que por cada 4 neoyorquinos hay un judío. Sí, en otra ocasión vamos a hablar sobre cómo Dios ha usado a los judíos en las diferentes áreas del conocimiento humano, en las diferentes artes. Por eso los Estados Unidos es una nación súper bendecida en prosperidad. Donde está un judío habrá prosperidad, Bueno, porque Dios lo estableció. Y en Nueva York hay muchos negocios judíos. Así es. Muchísimos. Así que vamos a terminar leyendo esta palabra que está en Apocalipsis, 21. capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, hay que vencer. Por eso estamos en una lucha espiritual, lucha de fe contra la oposición del enemigo. Bueno, y esa Estamos palabra es para predicando el todos. evangelio. Es para todos. Es vigente para todos. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza de lo que son estas 3 naciones, de bendición al mundo. Así y hasta es. nuestro próximo programa. Mañana tenemos un servicio online, 12 del día. Hasta luego. Les invitamos. Dios les guarde.